Dios los bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Nosotros estamos aquí en la iglesia Círculo de Cristo. Estamos aquí, Pastor Rick, hermana Myrna y yo soy hermano Darby. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Y estamos hablando el tema de hoy que se ve en la parte de abajo del video. Iglesia, darse cuenta de su necesidad de comunidad. Y ese es el tema de esta tarde. Antes de empezar, queremos empezar en oración. Pastor Rick, si tú puedes orar Sí, con por mucho gusto, mucho gusto. Amén, vamos a orar. Señor, te bendecimos, glorificamos tu nombre y te reconocemos, Señor, en este lugar. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de nuevo de compartir tu palabra. Yo te pido, Dios mío, que los que estén escuchando reciban bendición. De la misma manera, Señor, que tú nos honras a los que estamos aquí repartiendo esta palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu nos dirija y nos use para bendición de todos. Padre, pedimos que si alguno está enfermo, Señor, mientras está escuchando esta palabra, que reciba sanidad, Padre. Dios mío, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, Pastor Rick. Y en esta tarde estamos hablando del tema iglesia, darse cuenta de su necesidad de la comunidad. Y el tema es importante porque lo que está sucediendo ahora en días, como muchas cosas que está pasando, y algunas personas están diciendo que fue por causa de la pandemia, pues yo creo que eso estaba sucediendo antes de la pandemia, que la iglesia se estaba formando como cliques, como grupos que se estaban juntando y no estaban dejando que ellos sean accesibles a las personas que están entrando a las iglesias. Vamos a suponer, si yo estoy en una iglesia a 10 años y viene una persona nueva, no me estoy siendo accesible a esa persona porque ya yo estoy cómodo con las otras personas de la iglesia, membresía. Y lo que está sucediendo es que esas personas están entrando y no se están sintiendo el amor de Cristo, el cuerpo, porque sí va a sentir el amor de Cristo personalmente, por el cuerpo, y van a decir que no se van a sentir incómodos en la iglesia. Y lo que va a suceder es que muchas veces las personas se van para otra iglesia o se siguen caminando en el mundo. Tenemos que entender que el amor, como nosotros recibimos las personas, puede ser causar una decisión en las personas que deciden servirle al Señor o no servirle al Señor. Como dicen en inglés, first impressions make a mark. Tenemos que hacer una gran impresión en la persona cuando entran por esas puertas. Yo sé que por mi encuentro en el Señor, eso sucedió conmigo. Fue una gran impresión que me sentí tan cómodo, tanto amor que me quedé en esa iglesia y me quedé sirviendo al Señor. Uno tiene que ser accesible a la persona. Porque uno tiene que recordarse cuando nosotros tenemos encuentro del Señor, cuando nosotros primero entramos por las puertas, cómo los recibieron a nosotros. Debimos ser, que sea negativo o positivo, ser más mejor cuando recibimos personas que vienen de afuera. Porque nosotros tenemos que recordarnos que la iglesia es un hospital espiritualmente. Que hay personas que vienen con muchas energías de afuera. Como vamos a suponer, si tú vas a una sala de emergencia, personas con tajos, cortadas, huesos rompidos, aquí están entrando personas que son así igualmente espiritualmente. Y antes de servirle a esa persona, uno tiene que mirar la causa de esa enfermedad que ellos están trayendo. Y tenemos que ser accesibles, porque si no somos accesibles, la persona no se va a sentir cómoda en decir lo que le está causando, lo que le está causando a esa persona. Eso ahí viene el amor de Cristo, que nosotros, porque algunas veces entendimos que cada persona es diferente, cómo se criaron, la cultura. Vamos a suponer, hay algunas personas que no le gustan hablar con muchas personas. Esa es la cultura como nosotros lo criamos. Pues nosotros tenemos que romper esa cultura, que ahora somos una crianza nueva en el Señor y tenemos que tratar de ser accesible a las personas. ¿Va a ser fácil? No. Sabemos que no va a ser fácil. Tenemos que ser sirvientes del Señor y someternos a ser así. Para eso, pues, eso nos deja nosotros entender que siendo cristiano no es solamente
no es solamente nosotros llegar a un templo, a una casa de oración para recibir para nosotros solamente, sino que es también para el prójimo que está a nuestros lados. Amén. Sabemos que el Señor se manifiesta a través de los que están juntos en un mismo espíritu en la casa de adoración. Y cuanto más los que entran de visita en el tiempo oportuno, debemos, ¿verdad?, entender que si nosotros llegamos a un lugar para recibir de Dios, cuanto más una persona que quizá nunca había oído del Señor o que está buscando para oír algo para satisfacer el vacío que tienen en su ser, y nosotros somos esos vasos que el Señor usa para llegarnos a esa persona que entró por esas puertas. Y por eso, como la iglesia, no solamente los reunimos solamente para recibir de parte del Señor o como entendemos que cuando entramos al templo es para adorar al Señor. Eso es primordial. Eso es lo primero propósito para nosotros unirnos, que es para darle al Señor toda honra, toda gloria y alabar su nombre y tener esa comunión con Dios, sea a través de oración o a través de nuestros cánticos, adorando su santo nombre. Pero también es para administrarnos unos a los otros, y como dije, cuanto más al que no conoce y entra por esas puertas. Yo lo que veo también es que tenemos que entonces, y la casa está interesante porque ¿qué es la iglesia? Y por qué nos reunimos y qué es lo que quiere decir esto, ¿verdad? De iglesia, que muchas veces lo confundimos con el edificio. Y sí, la iglesia debe de ser como, ¿sabes? Como comunidad, debe de ser un lugar donde la gente se siente cómodo. Right? Y no olvidarnos, como ustedes dijeron ahorita, que cómo nos sentimos nosotros cuando llegamos por primera vez. No es lo mismo estar en un lugar 10 años que estar recién llegado a un lugar donde tú no conoces gente. Pero que el Espíritu Santo es que nos ubica. Amén. Right? Yo puedo dar una experiencia, un testimonio. Cuando yo me convertí, la iglesia donde yo fui a que me invitaron, yo sentí tanto amor. Por supuesto, eso tiene mucho que ver con la vida que yo tenía y lo que me rodeaban para ese entonces. Y sentí un amor que yo pensé que yo estaba no entendiendo bien, no entendiendo bien la palabra del Señor o quién Dios era y todo eso. Sentí como que yo estaba en otro nivel en el mundo. Sentí ese amor que me impresionó. Wow. Y ese impresionamiento pues me trajo para continuar llegando a visitar la iglesia, porque sentí algo diferente del, ¿cómo se dice?, de donde yo estaba viviendo. Para mí todo eso era diferente. Yo no podía, Wow. porque es una cosa tener amigos y amigas y relajar y decir, oh sí, tú sabes, pero el amor ahí era tan diferente. Por supuesto, el amor de Dios que existía en ese lugar era lo que se estaba manifestando, y yo no entendía eso, solamente veía personas y creía que eran ángeles. Parece que es cómico, pero en realidad, como yo no tenía ningún entendimiento de nada, para mí yo creía que estaba en un diferente mundo. Mira el recibimiento de algunos lugares donde yo llegué a visitar. En el altar tenían un rótulo grande, decía Santidad Jehová. Las mujeres no pueden usar pantalones. That was the greeting. Wow. It was a big sign. El rótulo dentro del templo diciéndole a la gente, no puedes ponerte pantalones, no puedes. Y eso va a la cultura que hablamos en el pasado, que no debe ser, porque entonces el Señor es que dice, ven como tú
venga, Ajá. que, come as you are. ¿Y qué estamos diciendo que si ponemos algo así en la talpa, una bienvenida? Yeah. Estamos diciendo, no te aceptamos. No te como tú queremos estás. aquí. Yeah. Y ese es el problema que está sucediendo en muchos Y lugares. en muchos lugares son así. Pues también hay muchos lugares también que se puesto en una manera que aceptaron ven como tú vengas, pues no están enfatizando el cambio Right. que debe ver. Right. So, ven como tú vengas, pues no están hablando, pues tú sabes que tiene que haber una transformación Right. cuando tú vienes y aceptas a Cristo como Salvador, que es un cambio de pensamiento. Eso no lo están hablando porque no quieren nadie que se vaya. Y ese es el otro cultura que está saliendo ahora en día. Podemos interlazar lo de la semana pasada con ahora, porque una de las cosas que sucede también es que la cultura es muy importante y hay una cultura que predomina ahora de, yo tengo que hacer por mí, yo tengo que hacer lo mío. Y cuando se te dice, mira, hermano, cuando venga a la iglesia, sería bonito que cuando estés durante el servicio, que no, un ejemplo, que no mastique chicle, let's say, don't chew gum. Yo no puedo, ¿qué tú me estás diciendo? Cosas así. Mira, si están predicando, si puedes, baja tu teléfono. Yo tengo que recibir llamadas de mi trabajo. Que tú, a veces, entonces también tiene que ver cómo lo decimos, pero hay una cultura ahora que es difícil muchas veces tratar de Comunicar. de comunicar Sí. que esto es distinto a lo que hay afuera. ¿Y cómo podemos hacer eso? Y- Es otra clase, ¿right? Eso es otra clase, pero yo quiero decir también que la atmósfera, ¿verdad? Sí, la atmósfera. La atmósfera atmósfera. que hay en el lugar donde vinimos a adorar al Señor, cuando está la presencia del Señor, hay cambios en la persona, personalmente, sin uno tener que darle reglas. Por supuesto, después de un tiempo de crecimiento, se puede explicar ciertas hay reglas que tiene la iglesia, pero, y lo digo porque yo he experimentado y la palabra también me enseña los ejemplos de Jesucristo, que cuando él iba, que cuando él se encontraba con una mujer o sea un hombre, no estaba con la forma de que, cómo ellos se... ¿cómo se dice? El vestidumbre de ellos, o como hablaba, o la atmósfera donde ellos estaban, sino que lo importante de Cristo era comunicarle amor, Conectar. conectar con la Yeah, persona, yeah. Ajá, y enseñarle que ellos estaban aceptados. Yes. Siempre y cuando ellos estaban recibiendo y aceptando lo que él estaba hablando, que era del reino de Dios, y estaba explicando el reino de Dios. Todas esas otras cosas vienen el cambio de acuerdo al crecimiento a través del Espíritu, que es el que trae redescubrimiento o el que trae, tú sabes, entendimiento en cómo debemos de andar o presentarnos delante de Dios y del Amén. pueblo. Y vamos al primer versículo, que es el versículo mayor del tema de hoy. Mateo. Mateo 16, 18. Ok, dice Mateo 16, 18, nueva traducción viviente. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y serás sobre esta roca, y sobre esta roca edificaré, construiré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y cuando vimos ese versículo, en mucha traducción inglés usan la palabra de construir. En español, si tú ves todos los otros translaciones, usan edificar. Y tenemos que entender que nosotros somos llamados para servir. Y si somos llamados para servir, en este ejemplo de ese versículo es que el Señor está diciendo que no es Pedro va a ser la roca, porque los católicos cogieron ese pensamiento y que Pedro era el primer papa. Pues no, lo que está diciendo el Señor es que la roca es su fe que Pedro tenía en Jesucristo, en su
entendimiento que Jesucristo es no nada más encarnado en la carne, pero también Dios en la misma vez. So, ese entendimiento que es la roca. Cuando él dijo, ¿verdad? Cuando preguntaron, que él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre eso, ¿verdad? Sobre Sí. esa declaración. Sobre Exacto. esa declaración. Ese es como ¿cómo se dice? Oh my God, I can't remember in Spanish or En English. inglés. La palabra que se dice es statement, mission statement. Sí, sí, sí. Ese es Una declaración. de Una la declaración. declaración de De que misión, la de la misión. iglesia debe ser, Ok. que es Cristo es la roca. Yes. Y aquí lo mencionamos muchas veces en las clases, que todo el tema que estamos enseñando es cristocéntrico. Sí. Y la iglesia debe ser cristocéntrico. Predicación debe ser cristocéntrico. Eso es confirmando que la palabra completamente es cristocéntrico. Viejo Testamento y Nuevo Testamento. Jesús Cristo está en el Viejo Testamento igualmente como está en el Nuevo Testamento. So, eso es lo que está diciendo Jesús aquí en ese versículo mayor, que la roca es Él. So, si estamos caminando en Él, vamos a hacer las cosas bien. Cristocéntrico. Ese es el pensamiento que tenemos que tener. Como lo dicen en inglés muchas veces, what would Jesus do? Yes. ¿Qué iba a haría hacer Jesús? ¿Qué hará Jesús? Ese pensamiento que debíamos tener. Ahora mucha gente lo coge eso como chiste, pues no el pensamiento que debemos tener. Que si Jesús estuviera aquí hoy, y está aquí hoy porque está dentro de nosotros. Amén. Eso que nos cogimos en el pensamiento igualmente. Que si está aquí Jesús hoy, está adentro de nosotros. Nosotros somos las imágenes de Dios. Debimos reflejar Jesucristo. Que si esto estuviera aquí ahora mismo, que y era Él. Y ese pensamiento que tenemos que estar siendo. El mismo que Cristo siendo la roca, sabemos que para edificar un edificio, all right, se tiene que tener un fundamento fuerte. Y en él decir eso es que para la iglesia, que es un templo, que es un edificio, cuando todos estamos unidos, ¿cómo se dice? Si estamos fundados, ciertamente, como él dice en la palabra de Dios, que es cristocéntrico, es inmovible. yeah. Inmovible. Y por eso que él mencionó eso, de lo que él había dicho, que él es, ¿verdad? Él es el Dios viviente, y en esas palabras, cuando nosotros continuamos en esa palabra, no nos movemos, Tú dijiste estamos eso. estables. Me hace recordar la Constitución de los Estados Unidos, que esta nación está fundada sobre esa declaración, que all men are created equal, y ¿sabes? Que todos somos iguales y que tenemos In God cierto, we trust. right, tenemos cierto derecho como ciudadanos, como ser humano. So, sobre el fundamento es, como tú dijiste, lo que dijo Pedro. Entonces, sobre eso se edifica la iglesia. Ajá. Estamos diciendo lo mismo. Amen. Pero Y- queremos Pero no, enfatizarlo, right? Ajá. Yeah. Y quiero leer Lo algo ampliamos. que puso Irif aquí, que dice, aquí hay que tener discernimiento de espíritu, porque todo sea humano tiene diferentes caracteres y por esa razón tú tienes que dejarte llevar por la dirección del Espíritu Santo. Claro, saludar a la persona y preguntar su nombre, como le gusta el servicio, cosas así se pueden hacer. Otras cosas tienen que hacerlas con C-A-U-T-E-L-A. Hacerlas Con con cuidado. Sí, con cautela. Cautela. con cautela. Con cautela. Ok. Basically, with tact. Ok, sí, Oh, sí. ok. Y tenemos que entender, todos nosotros somos guiados por Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre está presente. Y esto lo hablamos en el pasado, que la manera que tú saludas a una persona, puedes cambiar una persona pensamiento, puedes traer a una persona al Señor. Como nosotros hablamos en el pasado, hay muchas personas que quieren hacer daño a la iglesia. Y una manera que está sucediendo y está pasando ante la pandemia es que es personas cogiendo almas para disparar en la misma iglesia.
matando pastores, membresías, pues siempre atacan el pastor primero, entonces la membresía. Si tú notas en toda la noticia, cuando entra una persona con una alma en la iglesia, disparan siempre a la persona que está trayendo la palabra. Esa es la primera persona que atacan, como el caso en Texas. En Texas es diferente porque los hieres están trenados a bregar con almas. So, va a ser diferente como un lugar como Virginia. En ese caso, mataron sí el pastor, pues el diácono notó que el tipo iba a traer la alma y disparó su alma y mató el tipo antes de matar otras personas. En la causa de Virginia, que fue una iglesia africana, que fue difícil, el muchacho entró y se sentó atrás. Y dos personas fueron y lo abrazaron y hablaron con él. Pues si más personas hicieran eso, podría causar un cambio, porque él lo dijo cuando lo cogieron preso. Yo lo pensé y estaba pensando no serlo, porque esa persona me abrazó. Y eso dice bastante como la iglesia debe ser, de abrazar, a saludar, a sentarse del lado de una persona si entra, necesita cualquier cosa. Tú sabes, cosas así. Quiere una Biblia para leer, quiere que te enseñe dónde en la Biblia, porque algunas personas que entran no saben cómo buscar en la palabra de Dios. So, tú te puedes sentar al lado de la persona y decirle, deja enseñarte dónde se encuentra eso que está predicando la persona o que está dando la enseñanza. Esas son cosas que puede cambiar la persona si ellos vienen con un propósito de hacer daño. Y ese ejemplo es como testificó él antes de coger la cárcel. Dijo, si una persona más me abrazaba, yo creo que no lo hacía. Eso fue lo que testificó. Eso enseña que la iglesia tiene el poder de cambiar vidas. Es la cosa de nosotros someternos que el Señor lo use a nosotros. La cultura es difícil romper. Porque, como te dije, a cada persona es diferente. Algunas personas no gustan hablar con otras personas. Algunas personas tienen carácter que parecen como si siempre están enojados. Entonces, si tú saludas, las personas tienen miedo de hablarte porque tú pareces enojado. So, tú sabes, hay diferentes, tiene que haber un cambio. Tenemos que tratar más. Eso es lo más importante, que tenemos que tratar más. So, vamos a ir a la parte que dice la revelación de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de las iglesias? Y quiero ir a la parte de la página que tiene la definición, que va a ser la última página que ustedes entienden, porque tenemos que entender la definición de la iglesia. La definición, right? Ajá. So, vamos a leer entonces la iglesia. Sí. ¿Qué es la iglesia? Okay. So, la iglesia, right? Definición. El pueblo de Dios que ha sido salvado mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, e incorporado a su cuerpo mediante el bautismo con el Espíritu. Consta de dos elementos interrelacionados. Primero, la Iglesia Universal, compuesta de todos los creyentes, tanto en el cielo como en la tierra. Número 2, iglesias locales, que están orientadas a la gloria de Dios, centradas en la palabra, tanto en Cristo como en las Escrituras. Activadas por el Espíritu, pactales, el nuevo, tiene que ver con el pacto, right? Y confesionales, confesión personal de fe y confesión cooperativa de la fe. Misionales, enviadas en la misión de Dios y reunidos como peregrinos en el camino hacia la esperanza futura. Véase también el cuerpo de Cristo. Y eso lo vamos a ver en los próximos ahora. Sí. Eso está enseñando que las iglesias, porque muchas veces no pensamos que la iglesia cubre no nada más la iglesia físicamente que estamos aquí, por la iglesia como el cuerpo de Cristo. Son dos ejemplos. La iglesia que está aquí físicamente es para cumplir lo que el Señor lo llamó a nosotros. ¿Qué es mantenimiento? Ser discípulos. Yes. Él lo llama a nosotros, que nosotros nos supuesto tal asamblear. Porque asamblea. ¿Y por qué razón es? Porque entre que está uno, dos o tres, como dice la palabra, está el Señor. Pues porque si está uno, dos o tres, podemos seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Si nosotros tres estamos aquí leyendo la palabra de Dios, Espíritu Santo va a revelar a nosotros tres. Y te puedes revelar una sección a ti, una sección a mí, una sección a hermana Myrna.
por diferentes secciones. Pues entre nosotros tres vamos a tener un gran entendimiento. ¿Entiendes? Y eso es por eso que el Señor llamó para nosotros ser iglesia, para ayudarnos cada uno en su crecimiento, pues también para ser discípulos. Que no es nada más quedarnos aquí, por seguir yendo afuera, buscando y siendo más discípulos. Que no es para nosotros quedarnos en un lugar. La iglesia es la que está trabajando, que está yendo, marchando afuera. Esa es la iglesia. Entonces, el cuerpo de Cristo, eso es lo que vamos a ver el próximo que Pastor Rick. El cuerpo de Cristo. Ok. El cuerpo de Cristo, una metáfora clava para la iglesia. El Padre exaltó a su Hijo como cabeza sobre todas las cosas creadas y lo dio como cabeza cósmica a la iglesia, su cuerpo. En Efesios 1, 1 del 20 a 23. El significado es que la iglesia se somete a Cristo, su cabeza. Además, la iglesia se compone de muchos miembros que trabajan juntos y usan sus dones para edificar el cuerpo. Efesios 4, del 11 al 16. Amén. Gracias. Y quiero decir algo, hermana Edith, lo que estamos leyendo son divisiones de un diccionario cristiano. No estamos en los versículos todavía, pues vamos a leer los versículos que mencionó hermana Myrna ahora. Go ahead, Myrna, I'm sorry, and then we'll go to those verses. No, we'll go to the verses because I was gonna, yo iba a mencionar que o ampliar un poquito de lo que usted había dicho sobre cuerpo de la iglesia es universal, ¿verdad? Entendemos eso, que la iglesia no es solamente aquí, Circle of Christ Church, pero todos los lugares donde hay un cuerpo que se han aceptado a Cristo como Salvador, ¿verdad? De su vida y son guiados por el Espíritu Santo. Ahora, el cuerpo de Cristo es una, como dice aquí, una metáfora de la iglesia. Y en cada lugar hay un cuerpo que también se compone de muchas diferentes funciones y ministerios en cual ayuda a la iglesia en crecer y ayudarnos unos a los otros y los que entran nuevos también. Cada persona que es de diferentes edades, como niños, jóvenes, adultos, ancianos y todos los que no pueden llegar porque son ancianos en la casa y no pueden salir. Y nosotros estamos para ayudar todas esas edades de todos que han hecho esa profesión de fe de servirle al Señor. Eso es lo que se compone un cuerpo. Amén. Y como sabemos que el cuerpo necesita las dos manos, ¿verdad? El cuerpo necesita el oír, el cuerpo necesita las piernas. El cuerpo se necesita, cada uno de nosotros nos necesitamos unos a otros. Amén. Que lo ayudamos cada uno, que vamos a suponer, en este cuerpo, una vez se me duele la espalda, pues tengo otra persona en el cuerpo de Cristo que me puede ayudar a algo que yo no puedo hacer. Eso es el cuerpo de Cristo, que somos miembros del cuerpo de Cristo, la Iglesia Universal, pues estamos para ayudarnos cada uno. Y lo que está pasando en los Estados Unidos, no sé en otros países, es que algunas veces los damos celo del ministerio, que algunas veces no queremos trabajar con otra iglesia porque tenemos miedo que lo va a robar los miembros y eso. Y no debe ser así. Si una persona se quiere mover, se va a mover. Si una persona quiere cambiar la iglesia, va a cambiar la iglesia. Lo que la persona debe buscar es el discernimiento de Dios antes de cambiar. Porque si te están dando comida sólida, no debe cambiar. Si no te gusta algo, puede ser algo que tiene que cambiar en ti, no en la iglesia. Esas son cosas que tenemos que investigar. Y te veo riendo porque... No, estaba pensando que tú dijiste, creo que dicen que Mahatma Gandhi, right? Que él dijo, ¿sabes? A mí me gusta el Cristo de ustedes, pero a ustedes no me gustan mucho. Y es porque hay tanto, como se dice, tanto tirijada y a veces desafortunadamente no hay unidad. Right? Pero quería traer también
al frente de la conversación también decir que la iglesia no es el edificio, ni es el templo. Que muchas veces la persona, a veces nos pensamos, voy para la iglesia. Y yo sé que, son a veces juegos de palabras, entendemos lo que se está diciendo, pero alguna gente se olvida que no, que nosotros somos la iglesia. Cada persona es parte de este cuerpo. Lo quería decir para como recopilar lo que es este statement de la iglesia. Yo había puesto algo en el Facebook page que dice, la iglesia es la comunidad que cree, celebra y sirven y anuncian a Jesús como el Señor resucitado y viven guiados y capacitados por el Espíritu Santo. I don't know who said that, pero me gustó. Eso es lo que la iglesia hace, de muchas otras cosas que se hacen, pero celebramos, anunciamos la venida del Señor y vivimos para Él y somos guiados y capacitados, porque esto no se mueve solo. Esto es guiado por el Espíritu Santo. No, yo quería añadir que también tenemos que entender que es importante llegar a la casa de adoración para unirnos como iglesia. Y es importante porque hoy en día muchos piensan y muchos han dicho, yo no tengo que ir a una casa de adoración, por supuesto, dicen iglesia, para servirle al Señor o para escuchar palabra de Dios, porque sabemos que la palabra de Dios ya se puede oír a través de los apps que tenemos en los teléfonos, en la televisión y doquiera, muchos libros que nos instruyen en la palabra del Señor. Pero es importante porque estamos obedeciendo la palabra del Señor en Hebreos, capítulo 10, 25, dice, no dejándola congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Supuesto, aquel día estamos llegando en tiempos que se está haciendo la vida más difícil. Sabemos que si el Señor estaba cerca 10 años o 100 años atrás, está más cerca en estos días, y vemos que la maldad sigue creciendo. Y como el escritor de Hebreos dice que especialmente no abandone nuestra palabra, ¿verdad? Yo estoy hablando, abandone, porque y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Estos días están cercando. Necesitamos estar unidos, porque dice exhortándonos. ¿Qué es exhortándonos? En otra palabra, exhortándonos, estando ahí unos por nosotros, ayudándonos y fortaleciéndonos en oración y en las escrituras y en los ministerios que nosotros que funcionamos. Estamos ayudando el grupo, sea de niños, sea de damas, sea de caballeros, sea ir afuera a dar testimonio. Estamos fortaleciéndonos en el Señor, especialmente en tiempos que estamos viviendo, que se están acercando y se están poniendo de peor en peor, pero nosotros hemos sido llamados a ser fortalecidos en el Señor y resplandecer y tener más fuerzas de que teníamos ayer. Amén. Y vamos a leer Efesios 4, capítulo 4 de 11 a 16 y Efesios... No, a que puse 4, sí. Vamos a enfocarnos en Efesios 4, 11 de 16. Ok. ¿Lo tengo aquí? Ahora bien. Sí, en la última página de definiciones. Ok. Efesios 4, 11 a 16. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe
y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Amén. Y lo vamos a enfocar en el último versículo de que es 16, que dices, así que todo el cuerpo encaja perfectamente y cada parte a cumplir con su función específica, ayudar a cada las demás desarrollar, Yes. y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Eso dice que necesita a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros supuesto ser activo en el cuerpo. No podemos estar sentados, porque lo que está sucediendo es que nosotros sabemos que en muchas iglesias 90% del trabajo está hecho por 5% del cuerpo de Cristo. Hay muchas personas que están acostumbrados que lo sirvan, pero no quieren servir. Nosotros somos llamados a servir al Señor primero y al prójimo. Por eso es que nosotros ya no se oye frase iglesia de comunidad, community church. Ya no se oye eso casi. Por eso es lo que la iglesia debe ser, que envuelvió en la comunidad, como hicimos aquí. Aquí tenemos una comunidad de 55,000 personas. Es una ciudad ella misma. Co-op City. Sí, Co-op City. Por eso se llama Co-op City, porque de 55,000 personas. Aquí hay bastantes iglesias, pues se necesita por el trabajo que se necesita hacer. David y hermana, lo que yo he visto, y ustedes también lo han visto también, lo han visto, que no es tan fácil como era, vamos a decir, I'm not gonna out you guys, pero 20 años atrás, conversar acerca de Jesucristo in the marketplace, ¿sabes? En la comunidad, como tú dices. Cuando ibas al médico, cuando ibas a la gasolinera, al supermarket, tú podías montar la conversación y hablar de Jesús. Y se entendía. Y mucha gente tal vez se quedaban calladitos y te escuchaban por respeto, o aceptaban el mensaje, te decían algo usualmente bonito, ¿sabes? Como que, oh, man, qué bueno, that's nice, you know. Ahora no es tan fácil por los diferentes, la cosmovisión que estamos hablando. Ahora se ha cambiado la resurrección por la reencarnación. ¿Sabes? Ahora eso suena un poquito mejor para mí. No para mí, pero digo... para la persona. La comunidad. ¿Y qué pasa? Porque nos hemos ido alejando de la base que se sobreentendía antes, que tú podías hablar, hay un cielo, hay un infierno, Dios es el Padre, Satanás es el enemigo. Pero, ¿qué tú estás hablando de Satanás? ¿Qué diablo? Eso es un concepto para mucha gente. No creen en un diablo que se puede personificar, que existe, que hace cosas malas y que vive para eso. ¿A qué vino? A robar, a hurtar y a destruir, right? Ese es el desafío que tenemos ahora como iglesia. ¿Cómo vamos a llevar este mensaje hacia adelante? Porque ahora tú dices, si no aceptas a Cristo te va a llevar el diablo, y alguien te puede decir que me lleve. Yo no le tengo miedo al diablo. You know? Porque y es una de las antimañas del enemigo es causar duda. Exacto. Qué bueno, no creen en mí. Y eso es bueno. Y quiero tocar algo que escribió Sasha aquí, que va con lo que tú dijiste, que ella dijo, es verdad que nuestra relación con Dios no depende de congregarnos, pero mi fe se fortalece en mi espíritu, se refresca a habitar en armonía con mis hermanos. Amén. La actitud de no congregarnos es peligroso porque lo hacemos, damos lugar a que el enemigo hable a nuestras vidas. Y es verdad. Y vimos eso en la pandemia, porque notamos que cuando estamos congregamos por Facebook, cuando cerramos físicamente el templo, pues la iglesia no paró, la iglesia no estaba cerrada. Todavía estamos ministrando por Facebook,
por mucha gente se alejaron. Porque uno es que no se querían ser de su parte, que tenía que meterse en Facebook o YouTube para ver la predicación o enseñanza. Por la otra cosa es que las personas se acostumbraron tal físicamente en un lugar. Pues deja decirte algo. Si tú no estás volviendo en la palabra, va a haber días que no vamos a poder estar físicamente en el templo. Esto era preparación para cuando Jesucristo venga para atrás. La persecución, la tribulación. Y si no estamos, si fallamos ahora, ¿qué va a pasar cuando venga el tiempo? Rapidito, si no te gusta congregarte ahora, asumiendo que eso sea la situación, que no te guste congregarte ahora, ¿Cómo va a ser? no te va a gustar el nuevo, la nueva Jerusalén. Donde ¿sabes? todos vamos a estar congregados. Si no te gusta adorar a Dios ahora, reunirse y hacer el esfuerzo es muy importante. Si uno puede llegar por una razón, algunas personas no pueden llegar. No estamos hablando de eso. Y eso es diferente. Y en ese lugar, y yo he hablado esto con algunos hermanos y hermanas de esta iglesia, es que si hay una persona que no puede llegar, debimos ser disponibles de traer servicio a esa casa, a esa persona. Y traerle comunión a esa persona, porque hay gente que desean eso. So, vamos a ser disponibles y decir, y después recuérdame que sí tengo que hablar contigo de eso. Ir a la casa de una persona y traerle un servicio y la comunión y todo eso. Y eso solamente se puede llevar a cabo cuando la iglesia está unida y está trabajando, conociendo y teniendo entendimiento de que hay necesidad y de que se tiene que, ¿cómo se dice? Se tiene que, ¿cómo se dice? Hacer el grupo de que para llevar esas personas a la palabra del Señor a las personas, aunque en esta iglesia tenemos grupos que visita, gracias al Señor por este lugar, porque tenemos grupos donde tratamos de que nadie se nos pase, que el que está necesitado le llevamos comida, el que está hambriente de la palabra se le puede llamar, llegar a su lugar y todo eso, y por eso es que somos el cuerpo, porque tenemos que funcionar. Aquí mencionó, ¿verdad?, que tenemos pastores, evangelistas y profetas y maestros, y todo es con el propósito de traer crecimiento a cada persona en el cuerpo de Cristo para que ellos puedan igualmente seguir el movimiento. Esto tiene que ir de mejor a mejor y a mejor. Y esto no es, no es community service. No. Eso es importante porque muchas veces confundimos la iglesia como que una agencia social. No. Esto tiene tenemos una responsabilidad. Tenemos que responderle a alguien más grande que el gobierno o la comunidad. Respondemos a Jesús, a Dios. Pero el propósito nuestro es glorificar y ensanchar la iglesia, que la iglesia pueda seguir creciendo, como estamos diciendo ahorita, haciendo discípulos. Es importante congregarnos, como decíamos ahorita, porque nos exhortamos el uno al otro. Y la exhortación también tiene que ver con motivarnos y darnos ánimo para seguir hacia adelante. Las cosas están feas. Amén. Lo que debe de mover la iglesia es el amor de Cristo, porque yo no tengo amor, sino que el Espíritu que vive en mí es el que nos da ese amor especial, para sobrenatural para la congregación, en otras palabras, mi hermano, mi hermana, y el que entra por las puertas, y para la comunidad. Como usted estaba diciendo, porque hay muchos lugares donde comienzan a hacer y están donde quiera ayudando, pero no es con el propósito de ayudar, sino enseñar el amor de Cristo que viene de nosotros, que tenemos la compasión para todos aquellos que están en necesidad, el food pantry, la persona que está enferma, la persona que está en necesidad, la persona que necesita, ¿cómo se dice?, la palabra de Dios para romper cadenas, romper vicios y confusión, porque el mundo está andando en confusión, y como estaba diciendo ahorita,
que uno no puede salir afuera a hacer, porque ahora el mundo, ¿cómo se dice? Se ha torcido. Y la Yeah. palabra lo dice, Yeah. que van a ver lo que es bueno mal y lo que es mal Right. bueno. Mhm. Y nosotros éramos un país, ¿verdad? Un país Yeah. donde teníamos la libertad de hablar y decir. Ahora uno no puede decir lo que piensa, desea o ¿cómo se dice? Decir lo que uno cree, porque Mira. está mal, Y está se- mal. check this out, perdón, lo que tú estás diciendo, y se puede predicar en la calle, pero el gobierno trata de como que ponerte en una caja. Yeah. Tú puedes predicar, pero y esos son señales de los tiempos del fin, Exacto, exacto. ¿no? Porque te dicen, si tú puedes hablar, pero hasta aquí, Hasta no este pases de punto, aquí. hasta este nivel. Right. Yeah. Entonces, pero la iglesia sigue para adelante, Exacto. porque las almas te están salvando, Amén. todavía. Y queremos Amen. enseñar, vamos a la gráfica en página 6 para enseñarle el ejemplo de qué es una iglesia y qué no es una iglesia. So, en este ejemplo, esa gráfica dice lo que la iglesia no es y lo que es. So, la iglesia no es, en la primera, es un lugar de construcción físicamente. So, sabemos que la iglesia no es eso nada más. La iglesia es un cuerpo vivo y un pueblo, que somos nosotros. La iglesia no es una organización hecha por el hombre, que algunas personas tienen ese pensamiento, especialmente las personas que no tienen encuentro con el Señor, piensan que es un lugar construido por un hombre. La iglesia sí es un organismo divinamente construido. No, un organismo. Un organismo es algo pequeñito que Y tiene vivo. vivo, que tiene vida y que tiene que crecer. Ujú. I just wanted Amén, to- amén. Quería añadir eso. La iglesia no es un grupo de personas que lo tienen todo bajo control y miran con desdén a los que no lo son. Y sabemos que hay gente así, sí, adentro de la iglesia, pero no es la iglesia. Sí, la iglesia es un grupo de personas rotas, pero redimidas, que están llenas de amor y preocupación y que no tienen favoritos. Eso es el ejemplo, eso es lo que debemos ser. Porque sabemos que hay algunas personas en la iglesia, algunas personas, pues no la iglesia completas, que sí tienen favoritos. Pero tenemos que entender que esa es la imperfección en nosotros, que todavía estamos en el trabajo que el Señor está haciendo en nosotros, sernos en perfección. So, perfección. la iglesia es completamente, no tienen favoritos. La iglesia no es una empresa egoísta. Pues sí, la iglesia es una identidad que sirve a Dios y al mundo. So, no nada más servimos a Dios, pues al mundo completo. Somos llamados para ir para afuera. La iglesia no es un calendario de actividades. Que sabemos que algunas veces la iglesia se envuelve tanto en poner calendario, actividades. La actividad no salva. Sí, la iglesia es una comunidad dedicada a ministerios. So, sí, hay ministerios que hacen actividades por el drive, el guianza. El propósito. El propósito de los ministerios es El alcanzar las crecimiento. almas y Y crecimientos. crecimiento. Porque como vimos en Efesios, nosotros somos llamados a ser pastores, maestros, evangelistas. ¿Para qué? Para preparar el cuerpo, para enseñar, para ayudar al cuerpo en crecimiento. Y el cuerpo es la iglesia completa y universal de Cristo. Como usted dijo anteriormente al principio, que hemos sido llamados para hacer discípulos. Y el pastor Jesucristo dijo, ir y hacer discípulos, Amén. ¿verdad? Hacer discípulos, en otras palabras, discípulo es un estudiante. Y nosotros fuimos estudiantes y tenemos que ser estudiantes para que ese estudiante siga, estudiante de qué, estudiante de la palabra, estudiante del mensaje de Cristo, estudiante de que Cristo viene pronto, de que el reino de Dios, ¿verdad? Cristo vino para predicar sobre el reino de Dios y tenemos que, o debemos, ¿verdad?, de aceptarlo. Amén. Y vimos, la iglesia no es un complejo o un club religioso. Pues sí, la iglesia es una sala de emergencia espiritual. Todos nosotros vinimos a los pies de Dios porque algo lo molestó a nosotros, daño que una persona lo hizo a nosotros, heridas que pasó espiritual y físicamente.
So, la iglesia es una sala de emergencia espiritual. La iglesia no es destinado a estar enfocado entrenamientos. Por sí, la iglesia es hecho para internamente estar enfocado. Eso diciendo es teniendo una visión eternamente de futuro y para siempre. Ese enfoque de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que lo que está pasando en la cultura de hoy, y lo hablamos en el pasado, los pasados 2 o 3 días, es que estamos dejando que la cultura del mundo cambie la iglesia y lo estamos enfocando en el físicamente y no eternamente, que es el cielo y Jesucristo y el momento que vamos a estar con Él. Estamos tanto preocupados con lo que está pasando ahora y no lo que está preparando para el futuro. Como cristianos sabemos que este no es nuestro lugar. Right. Exacto. Que nosotros somos ciudadanos Ciudadanos de un del reino cielo. eterno. Amén. Y si yo soy una ciudadana de un reino eterno, ¿para qué me voy a preocupar por las cosas de terrenal que Amén. no son mías y yo no voy a existir aquí para siempre? Y ese debe de ser nuestro cambio de mente, Right. ¿verdad? Right. Que no somos de aquí, no pertenecemos más a este mundo, aunque estamos aquí físicamente, pero nuestro espíritu es conectado a nuestro reino, nuestro ciudadano, que es el reino de Dios, y cuando pensamos de esa forma, pues vivimos de esa forma, o debemos de vivir de esa forma. Amén, amén. De que tenemos fallos y todo, porque Right. todavía estamos en la carne, pero nuestro enfoque siempre debe de ser que Right. somos del reino de y Dios. no sé si salí un segundito, pero no sé si miraron Mateo 11:28. No, we haven't gone to I mean, is it part of the? I think it is, ¿verdad? think so. No, I don't want to go ahead. No me quiero ir adelante, pero hablando de que el llamado que hace Jesús, Amén. Amén. right? Entonces, no, I don't want to do a spoiler alert, right? Go ahead. Y vamos al segundo, al último, que se dice, la iglesia no es donde voy a ver que también otros satisfacción mis necesidades. Que no es un lugar donde la necesidad de nosotros sea cumplida. Sí puede ser cumplida. En el ejemplo que quiero dar es como, yo voy a la iglesia porque yo sé que me van a dar algo. Esa no es la razón de Right, venir a la right, iglesia. right, right. Ajá. Ese no es el propósito de la iglesia, que tú vengas. Ahí va a haber gente que van a venir porque saben que pueden recibir algo, Right. por eso no es la razón de venir. La iglesia es donde voy a ver si estoy sirviendo a los demás. Porque eso sí, físicamente y universal, enseña la iglesia a nosotros si estamos sirviendo o no. Especial con la enseñanza y predicación, el Señor nos revela a nosotros si somos sirviendo Yeah. o estamos comiendo. Porque recuérdate, hay muchos de nosotros que lo gustan comer, pues no lo gustan servir. ¿Sabes lo que es interesante de la iglesia también? Que todos estamos aquí. Algunos más maduros, otros menos maduros, otros con mucha experiencia, otros con menos experiencia. Y sin embargo, nos complementamos unos a los otros. Amén. ¿Verdad? Eso es el poder del Espíritu Santo. Yeah. Si tú vas a una universidad, tú tienes Bien. diferentes grados y separan a uno. Ujú. Algunas iglesias tratan de hacer eso también. Yeah. Si te pones a tirar un poquito algunas iglesias han hecho eso. Ujú. Y eso en verdad no funciona. Porque entonces se convierte uno como en Separado. separaciones. Y hay paredes. Y Bien. estamos en contra de las paredes. Definitely. No estamos building walls, you know? Definitivamente. Y pero digo eso también porque hay personas que están mirando, hermanos y hermanas que están mirando esto y lo miran toda la semana y están en diferentes niveles también. Entonces lo que decimos es, recibe tu parte con humildad. Hay ciertas cosas que se aplican. Amén. El que diga que no se aplica nunca, entonces, pon el programa de nuevo, a ver si encuentras algo que se aplica a ti, porque la palabra de Dios nunca retorna vacía. Amén. Y a veces estamos como dijo la hermana, a veces estamos a 90, 99, algunos tal vez llegaron a 99.9. Yo no he llegado ahí todavía. No. Pero todos estamos tratando de llegar a ese mismo lugar. Ajá. Amen. Amen, amen. Estamos a través de... Yes. Por eso que hacemos esto. Yeah. Amen. Y vamos a la última parte, que es, la iglesia no es una opción desechable para los cristianos. desechable.
Y la iglesia es la novia amada de Cristo. Amen. Eso sí sabemos, que Cristo ama a nosotros y es con un propósito que Él vino a nosotros y Él llamó a nosotros a ser asamblea. Que no Amen. somos llamados para más que sentarnos, por seguir asambleando. Y es porque lo ayudamos cada uno de nosotros en sus crecimientos. La iglesia, como parte de la iglesia, no somos Lone Rangers, no sé. No somos llaneros solitarios. Ajá. Yeah. No, that's not good. No good. It's not good. Amen. Hasta los Lone Ranger had tanto with him. Ajá, pero como el título Lone, Sí, Lone Ranger, que era right. solo. Yeah. Ajá. Y tampoco estamos llamados a hacer como franchises, que muchas iglesias que están buscando son números. Oh, Entonces, yeah, por eso- eso, a veces no tocan ciertos temas. Para no, ajá, Right? para traer Right. y no ofender. Yes. La palabra de Dios es verdadera Ujú, y el que quiere recibirla la recibe. So, si estamos en un lugar donde nos hacen cosquillas a los oídos, Ajá. sal corriendo de ahí. I mean, Timoteo dice que yeah. vendrán los días cuando no quieran o escuchar la verdad, Right, sino exacto. escuchar palabras Yeah. que le hacen cosquillas a los oídos, Yeah. que no esta palabra que para Mira, ellos les satisface. quiero decirles a todos que somos la cabeza y no somos, no somos el rabo, somos la cabeza. Estamos adelante, no estamos atrás. I'm a millionaire. Yo estoy blessed. Mhm. I'm Yeah. highly favored. Yeah. I mean, sí, es verdad. Pero no se puede sacar de contexto. Mhm. You know, estamos luchando. Y la palabra, estábamos hablando los otros días, que después de todo el estudio que hacemos, muchas veces Pablo dice que somos a veces como que nos miramos en el espejo y nos retiramos del espejo y no nos acordamos lo que vimos. Yeah. Ajá, yes, right. That's deep, right? Yeah. Él lo dijo así, bien suave. So, si el escuchar la palabra no te está haciendo pensar un poquito más sobre tu vida y sobre las cosas de la vida, entonces tienes que pedirle a Dios que te revele Mhm. y ser humilde y decir, Señor, tú estás hablando conmigo. Y si tú te sientes como que no, dile, Señor, háblame. Que a veces nos sentimos como que no, y lo queremos escuchar. Yeah. You know? Amen, amen. Y vamos al versículo Mateo 18:15, que está en página de los ustedes. Mateo. Mateo Oh, that's 18. 18, de 15 a 20. Page 2. okay. No, está bien, está cubre. Ok. Mateo 18, de 15 al 20, dice, y puedo decir el tema, ¿no? Cómo corregir a otro creyente. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra, les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente: si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo Aleluya. estoy allí entre ellos.
Gracias, pastor. Y quería leer mucho los versículos, pues el versículo mayor va a ser el 20, que dice que donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre. Esa parte que quiero enfocarnos, ¿qué significa eso? Eso significa que tú es otra vez cristocéntrico. El tema es que estamos enseñando es cristología, que es cuando oramos y dijimos en el nombre de Jesús, ¿qué estamos diciendo? Que sea tu voluntad. Igualmente, cuando dice aquí donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, es que sea la voluntad de Dios, que estamos guiados por la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos discernir la voluntad de Dios? Como enseñamos antes, unas semanas atrás. La voluntad de Dios moral es revelada por la palabra de Dios y revelada por Jesucristo que vino en la carne. Sabemos que es la voluntad de Dios moral. Si estamos corrigiendo una persona, debe ser en esa manera, con la palabra de Dios y con la voluntad de Dios. No podemos hacerlo como yo pienso, pues no, que piensa Jesucristo. Esa es la manera que corregimos. La razón que nos reunimos como iglesia es porque debe ver a continuidad. Pues también es el esfuerzo para nosotros crecimiento. Cuando estamos juntos, lo ayudamos cada uno a crecer. Va a haber un día que yo voy a estar débil, pues tú vas a estar bien. Y tú me puedes ayudar en mi crecimiento. Y va a haber un día que yo voy a estar más alto que tú y yo te puedo ayudar a ti. Nos damos la mano a cada uno. Eso que la iglesia es llamado ser. Por eso que esta pandemia hizo mucha dificultad para personas porque estaban acostumbradas a estar físicamente, pues no estaban acostumbradas que si no están aquí, no alcanzan los hermanos. Porque no es nada más aquí, es también afuera. Mandar un texto, una llamada, ¿cómo tú estás hoy? ¿Necesitas algo? Esas son las maneras que nosotros debemos estar alcanzando vidas. Igualmente, ser disponible. Si conocimos una persona aquí nueva, llamar a la persona. Como cuando pasó esta pandemia, si había personas que acabaron de venir al Señor aquí, debimos estar alcanzando a esa persona. Mira, yo sé que te sientes medio raro, no estamos juntos, pues vamos a juntarnos por Zoom. Vamos a hacer ¿cómo se llama? Un cell group chiquito. Sí, celular. Un grupo celular chiquito sí. que podemos ir por Zoom y como quiera tener un momento de servicio. Que hay maneras que todavía lo podemos reunir. Mira, esta pandemia supuestamente vino a hacer daño. Y ha hecho daño. Oh, yeah. Pero yo puedo hablar de donde yo estoy ahora, aquí en Circle of Christ. Esta pandemia causó que se abrieran otras oportunidades para llevar el evangelio hacia adelante. El pastor Colón con su programación, y no solamente una vez al día. Cuando la pandemia estaba, los que se acuerdan, estaban todos su apogeo, el pastor estaba ministrando todos los días, a veces dos veces al día. Y se le decía, pero pastor, slow it down. Y él dice, no puedo. Porque es una unción sobrenatural. Amén. Que estaba sobre él. Eso fue un mandato de Dios. Y tú lo puedes ver ahora, when you look back, cuando miras hacia atrás, eso fue una manifestación sobrenatural. Porque conozco otros pastores que no estaban haciendo eso. Tal vez no sabían o no tenían los medios para hacerlo. Dijeron, it's over, se acabó. Y eso es lo que el diablo quiere. Que digamos, ya, se acabó, it's over. No, vamos a seguir hacia adelante. Amen. Amen. Yo diría también que cuando uno es dirigido por el Espíritu Santo y tiene discernimiento, el Señor le guía a cómo debe de proceder en situaciones que nos hemos encontrado. Y ciertamente quizás ni él solo, sino que dice, como el versículo dice, si dos de ustedes se ponen de acuerdo, hay unidad en ese acuerdo, hay confirmación de parte de Dios para llevar un ministerio como esto adelante. Es necesario también porque lo más seguro, si el Espíritu Santo le dio revelación, él lo pensó, oró, y lo más seguro acudió a otro cercano a él, otro pastor, otro, ¿verdad? En las cosas del Señor para confirmación, porque
uno necesita, yo estoy orando por algo en dirección de lo que el Señor ha puesto en mí. Es bueno tener alguien que yo digo, vamos a orar Yeah. sobre esto, Yeah. ayúdame, para tener confirmación. Y tener esa confirmación y seguir adelante las cosas de Porque Señor. nosotros no somos llamados a trabajar solos. Solo, No. exactamente. Mira, cuando vimos los discípulos cuando Jesús los manda, I was going to say that. va más de uno, por lo menos dos. Yeah. Dos, él mandaba Yeah. dos. Él mandaba en dos. Y eso significa a nosotros igualmente cuando visitamos personas y todo eso. Debe ser más de uno. Está bien si una persona no puede ir. Si el Señor lo guía a nosotros, pues vamos. Amén. Vamos. Que sea solo, pues tú sabes que vamos la persona. Pero Por- siempre con el entendimiento que debemos de andar con otra persona. Exacto, Pues exacto. hay momentos donde uno no tiene otra persona Amén. o es necesario una emergencia o algo, quizás porque estamos en el mismo edificio y yo puedo bajar. Pero en muchas ocasiones debe de ser dos o tres, Amén. o dos por lo menos, pero que deben de ser dos. Amén. Y notamos también que algunas veces en los versículos que vamos a leer ahora, algunas veces los apóstoles escribían la palabra iglesias y era en una manera notificando a quien ellos estaban escribiendo. Porque acuérdate, muchos de los Nuevos Testamentos son cartas escritas a otras iglesias. Su ejemplo, en 1 Corintios de 1:2, dice, va dirigida a la iglesia de Dios en Corintio. Right. So- Pero que no era tampoco exactamente como un templo, sino los llamados que Todos habían los llamados en todos Corintio. los llamados No, que no, vivían en ese lugar, yeah. en esa ciudad, ciudad. o en esa ciudad o en ese Porque en no esa va a ser la parte. iglesia círculo de Cristo de Co-op City, va a ser todo lo remedido en Co-op City. Ajá. So, Ajá, vamos a suponer, si exacto. Co-op City era el lugar corintio, ese va a ser la ciudad completamente. No va a ser más que iglesia círculo de Cristo. Right. Y eso es lo que tenemos que entender cuando vimos eso que escriben para esa iglesia. Go ahead, Pastor. No, go ahead. I'm looking for, maybe you remember the opening verses. I forget what letter it is, where the writer says, O Theophilus. Yes. Oh, man. Okay? Ajá. Teófilo, right? Sí, sí. Entonces, many have said que esa carta, cuando Teófilo no era una persona, sino a los que aman a Dios. Theo, Phileo. Theo, right? I'm sorry, but it just came to my mind. Si alguien en la El ¿se chat, acuerda? sí, lo sé, con la El donde... text, pero yeah, I think It- it's either- right? It's just interesting, like you're saying, que la carta se dirige a los del camino, Exacto. right? Los creyentes. A los creyentes, Yeah. a los que aman a Es como la canción, es Adiós. and my wife would laugh if I remember this song. She always says que, yo no sé cómo, mi cuna fue en español al principio, me Ajá. recuerdo todos los coritos y las canciones antes. que Quien es remedido, diga, ¿sabes Amén. cómo va la canción? La canción va, quien es remedido, diga. el que es redimido diga. Aja, I don't la know canción. this Oh, Yo soy, man. Yo no sé, me vino esa no sé. canción a la mente ahora. That's your homework, find out. Yeah. Y yo no sé, me trayó gozo de momento pensando de esa canción. Pues esa es la manera que nosotros debemos ser. Los remedidos deben tener ese gozo y que la iglesia, se menciona la iglesia, es todos los remedidos que son salvados en Cristo. No es un lugar nada más, un templo, es todos los remedidos. Amen. Go ahead. You found it? I think so. Bueno, help me. Luke 1. Oh, man, is it? I'm sorry, guys. Y deja si yo lo veo aquí un momento. Is it Luke 1? Oh, Luke 1:3. Tampoco. 1, 3. No. Me impresionante escribirle. Yeah, right there. Ujú. ¿Dónde? ¿Cuál Aquí. es? ¿Lo quieres Can you leer? read it? Yeah, Yeah. that's 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirles por orden, oh excelentísimo Teófilo. Okay, so maybe it is a person. Yeah, he is a person. Yeah. Yeah. Pero Yes. me acuerdo haber estudiado, porque uno mira muchas veces diferentes perspectivas. Y entonces, un escritor había dicho que tal vez era a una comunidad, a todos los que aman, pero tú me lo dijiste ya, anyway,
que sí, que cuando se escribió una carta a Éfeso, a Corintio, se estaba escribiendo a una comunidad, no a la iglesia de la esquina, no, era todo lo que creían. Amén. Right. Amén. Ajá. Y vimos en Primera Tesalonias que igualmente el versículo empieza con diciendo nuestros Pablo, Silas y Timoteo escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica. Okay. So, no es la iglesia amor, tú Amor sabes, por la iglesia. yeah, es la iglesia universal que está en esa Sí. ciudad. Y tú dijiste algo muy importante en la descripción de la iglesia, que la iglesia hay una iglesia universal. Nosotros pertenecemos a esa iglesia universal, el cuerpo completo. Right. Entonces, pero los pastores y los ministros y todos los que ayudan a desenvolver ese ministerio son colaboradores, co-laborers. Yeah. Al fin y al cabo, el pastor mayor es Jesús. Amén. Él es la cabeza. The shepherd, right? Y eso es lo que tenemos que tener en mente. Amen. Muchas veces sacamos, en estos días y los pasados 5 años, sacamos Jesucristo como la cabeza. Y eso es lo que estamos enseñando y efesando cuando estamos dando enseñanzas en estos días pasados, meses, que Cristo es la cabeza. Tenemos que mantener nosotros camino con Cristo, no con personas, porque lo que está pasando muchas veces ahora es que hay iglesias cerrando porque están enfocando en la persona que está predicando y no en Cristo. Amén. Y eso es lo que está sucediendo. Exactamente. Y la razón que estamos llamados a hacer esta enseñanza es para que sabemos qué es la iglesia. No es un templo físicamente, es el cuerpo de Cristo. Ok. Vamos a Colosenses 1:18. Colosenses. Gracias. 1:18, which is on page 4. Okay, so dice, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en toda tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda plenitud. Amén, Is it amén. more? No, right No, there. yeah, Porque yo quería señalar ese énfasis que quién es la cabeza del cuerpo. La cabeza de la iglesia es Cristo. La cabeza de la... Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. So, ¿qué pasa con la cabeza, verdad? La cabeza, si notamos, manda electricidad al resto del cuerpo y le dice, este brazo sube, este brazo baja. Pues el brazo no manda la cabeza que te mueva para acá, para allá. El mano no manda. La mano se somete a la cabeza. Igualmente, este cuerpo se somete a la cabeza, que es Jesucristo. Y eso es lo que queremos enseñar aquí, es recordar a las personas. Las decisiones que vienen de parte de la iglesia siendo dirigida por Cristo es lo que es los ministerios que tenemos y las decisiones que se hacen dirigidas por el Señor a través del how you say shepherd, el pastor, yeah. el pastor Yeah. que está delante, pues es dirigido por el Señor a través de para nosotros. Amén, amén. Oh my goodness. Y quiero ir, vamos a ir a página 6, perdona, 6. Y vamos a ver palabras por algunos teológicos y personas que creyentes que han dicho ellos antes en lo que es la iglesia igualmente. Y voy a poner aquí, dame un momento. El primero va a ser de Dietrich Bonhoeffer, que era pastor, pues también era teológico y sufrió mucho en la guerra de Germania en los tiempos antes. Y lo puse aquí ahora. Si lo puede leer, Pastor Rick. Okay, so el que está en comunidad, cuídese de estar solo. This is his recommendation. This is right? Como pastor, como teólogo. El que está en comunidad, cuídese de estar solo. Fuiste llamado a la comunidad. El llamado no fue solo para ti. En la comunidad de los llamados, lleváis vuestra cruz.
lucháis, oráis, no estás solo ni en la muerte ni en el último día. Serás solo uno más de la gran, no serás solamente uno más de la gran congregación de Jesucristo. It's powerful right there. Amén, amén. Y ese libro viene, esas son palabras sabias sobre la comunidad de la iglesia, escrito por Dietrich Bonhoeffer, y escribió en su libro ese libro que se llama Vida Juntos, que es del Life cuerpo de Together. Cristo, Life Together. Yeah. Yeah, Life Together. No sé si lo hicieron en español todavía, yo creo que sí. Que No lo- estoy seguro, pero Yeah. one of my friends' churches are Life Together. Yeah, De yeah. la iglesia. Y ese es frase que usamos para los jóvenes adultos, siendo vida juntos, que somos una comunidad, pues no más que la comunidad que está adentro del templo, porque somos parte de una gran comunidad que es supuesto ir para afuera. Entonces, esa frase que estamos usando con los jóvenes adultos, enseñándoles que en este camino no es para servir a nosotros nada más, es servir para otros. Gloria a Dios. Y la otra persona que vamos a poner es... Eugenio Peterson. sí, que es pastor igualmente también. Y él cambió de ir con el Señor como 2 años atrás. Yeah. El crecimiento espiritual saludable requiere la persona del otro, el hermano, la hermana, el pastor, el maestro. Una vida privada, orgullosamente aislada, no puede crecer. Eso es lo que estamos diciendo. Los 2 o 3 que se reúnen en el nombre de Cristo se mantienen cuerdos. El crecimiento espiritual no puede tener lugar en forma aislada. No es algo privado. Amén. Exactamente. Lo que he dicho aquí, porque también al reunirnos evitamos los errores. Tú te puedes quedar solito y tú puedes leer todo lo que tú quieras, pero hace falta alguien que te diga o que tú le preguntes, what does this mean? En el Euco, right? Mira, I'm sorry, I'm gonna say this real quick. No, go ahead. Años atrás, yo estaba comenzando en el ministerio y entonces un amigo mío me dice, hermano, vamos a hablar con el pastor para que invite a este evangelista a la iglesia, tremendo evangelista, es tremendo. Y yo le digo, ya yo me estaba preparando para el ministerio, yo le digo, ¿a qué iglesia él va? Entonces me dio con preguntarle, me dice, no, él no va a la iglesia. Y digo, ¿cómo va a ser? No, porque Dios le dijo que se apartara para que Dios le dé mensaje. Y digo, entonces cuando él va a la iglesia, Dios lo tiene a él guardado para esto. Eso es un espíritu de error. Porque ahí entonces entra, hasta se puede manifestar la malicia. Yeah. Y por eso es que si no hay accountabilidad, si no hay una persona ahí para disipular la persona, porque hay muchas personas que tienen diferentes llamados. Algunos somos llamados para ser maestros, como estamos aquí. Algunos son llamados a ser pastores. Hay muchas personas que corren a llamados. Que no son llamados a ser pastores, maestros, porque como tienen celo de ministerio, quieren ser eso. Vamos a suponer, como ejemplo que tú diste, esa persona puede ser que quiere el llamado pastor, pues no eres llamado a ser pastor. Pues dijo que el enemigo fue que le dijo que se apartara. Y yo conozco una persona así, sin mencionar nombre, y él predica en la calle. Pues no sirve en ninguna iglesia, no se llena de comida espiritual siendo parte de un cuerpo de una iglesia. Y hay un problema, porque ¿cómo tú sabes si estás creciendo bien si no tienes accountabilidad? Una persona que tú te puedes someter. Porque tú puedes tener ese llamado, pues si no te sometes a nadie, especial Jesucristo primero, hay un problema. No hay confirmación. Que me vino a la mente, ¿verdad? Y creo que es correcto decir, el famoso David, el rey David, en vez de estar con los soldados en la guerra, decidió, yo me siento bien, y sabemos que él era un hombre que era after God's own heart, detrás del corazón de Dios. Y uno diría, pues, puede coger un repaso. ¿Y qué pasó? Cayó en tentación, porque estaba a solas, no tenía
las personas que lo podían velar, no estaba donde estaba supuesto estar y el enemigo, y por eso tenemos que tener mucho cuidado en andar solo, a solas, o también muchas veces que decimos, necesito coger una separación de vez en cuando. Todo es dirigido por Dios. Si yo voy a donde tengo que ir por responsabilidad, le pido al Señor, que sea tu voluntad, porque no sabemos qué vamos a encontrarnos en el camino y tenemos que tener mucho cuidado de estar a solas, como le pasó a David, cayó en tentación. No, es verdad, ¿cómo tú tomas vacación de la iglesia? Porque ahora ya hablamos de que la iglesia es el cuerpo, no es el lugar, y no se puede. Si verdaderamente tú has tenido un encuentro con Jesús, esto es una nueva vida. This is new life. Esto, tú dejaste lo que hacías antes o le has dado la espalda a esa manera de pensar de antes. Algo sucedió. Porque Jesús dijo, mira, vengan a mí todos los que estén cansados, right? Y eso te puede decir muchas cosas. Y pesado. Y pesado. Y se puede también decir lo que estén, ya tú estás hasta aquí. Come to me. ¿Sabes? Ven a mí. Yo te voy a dar descanso. ¿Sabes? Yo te voy a dar a lo que tú estás buscando. Entonces, pero hay que mantenerse conectado. Las prácticas diarias de nosotros que hacemos. No hay ninguna manera que tú te puedes ir de vacaciones de este compromiso. Es como decirle a tu esposa, si no es casado o casada, voy a coger vacaciones de ti. You really don't. Wow. No. Pero no, I mean, you really don't. Tú no puedes tomar vacaciones de ese covenant. Y tenemos que entender, y tenemos que entender que unas veces necesitamos vacaciones, pues no es vacaciones de ministerio, es un descanso. Porque tenemos que... Perdona, you can't take... en otras palabras, tú no puedes tomar vacaciones de esta vida. Exacto. Ahora voy a irme a fumarme 2 o 3 hierbitos ahora. You can't do that. No hay privacidad. En verdad no hay privacidad ya. Porque hay uno que te está viendo. Amén. Y no estamos metiendo miedo, no estamos, ya empezaron los rajatablas. I'm quite sure alguien va a decir, mira, the legalists. No estamos siendo legalists. You want to know legalism? Hay iglesias que se parecen que no son legalistic y son legalistic. Y parecen que no. Y verdaderamente son, porque si no llega a cierta hora hay un problema. Si no da tus diezmos, te llaman. Hey, what's up? Hey, ¿dónde está el diezmo? They actually call you out. Y no te puedes apartar de las cosas de Dios. No se puede. Voy a coger vacaciones. Bueno, maybe you're not going to show up to church porque te fuiste de vacaciones. Entonces no vas a estar aquí. Pero no dejes de orar. Exacto. No Porque dejes de estudiar. si tú conoces tu identidad en Cristo, tú sabes que tú eres siguiente de Dios. Amén. Eso no cambia si tú vas a otro lugar, otro país, otro estado. Lo que debe nosotros hacer es que si estamos de vacaciones, como quiera tú puedes ir a otra iglesia en cualquier estado o país y debe ir, porque uno puede aprender de ir a otras iglesias y que sea si ellos están haciendo algo mal, tú puedes aprender de algo que ellos están haciendo mal. Si están haciendo bien, coja esa bendición y tráelo para atrás contigo y enséñalo acá. Cuando Ahora, uno está conectado con el cuerpo, es un deseo de nosotros, Right. cuando llega ese momento de estar en la casa de Dios, buscar un lugar, porque ya está en nuestro... Es como si yo estoy acostumbrada a levantarme en la mañana a tomar mi café. Un día que no tomo mi café me siento fuera de sitio, Right, ¿verdad? right. Es igual cuando viene ese día, donde quiera uno esté, sea de vacación, visitando a una persona y llega ese día que no podemos llegar a donde nosotros los congregamos, el espíritu nos molesta. Me siento Se fuera de siente- sitio. Exacto. Y tengo que buscar dónde ir para adorar. Ahora, de nuevo, no estamos diciendo que somos masochists. No somos masochists. Porque sí, Dios nos llama a descansar. Sí, Pero ¿sabe quién puede para eso descansar? son las vacaciones. Ouch, I'm gonna go now. Yeah. Pero ¿sabe quién puede descansar? El que está trabajando.
Yeah. 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 Yes. Y eso es lo que pasaba, Yes. que Dios le decía al pueblo de Israel, mira, take time off. Take a day and go lo suave, sabbatical. Yeah. A Sabbath. Cójanlo suave, porque uno se quema. Hasta Yeah. la tierra tenía Hasta que la coger tierra, la You know, vacación. no estamos hablando. Y mira, Sabbath, un ejemplo, Sabbath, un ejemplo que year, yo vi en la ajá. noticia antes y no lo entendía y dije, wow, como es el Señor. Hay una tierra, se me olvidó si fue en California, Los que están trabajando. que están creciendo corn, maíz. Y lo que sucede es que alguna vez la tierra no quiere producir más. Yeah. So, ¿qué hacen ellos? Mira esto, yo no sabía que se podía hacer esto. Ellos queman la tierra con un fuego, con un flamethrower. Entonces eso está refining. Yeah. Entonces devuelven la tierra y ahora está perfecta la tierra para plantarlo otra vez de nuevo. Y eso es lo que el proceso que pasamos va por nosotros. arreglando. Que algunas veces tenemos que Así pasar por el fuego para estar pasando por refinamiento para nosotros estar crecimiento otra vez en ministerio. Right. Porque algunas veces lo cansamos. Sí. Sabemos que este cuerpo físicamente se va a cansar. Porque una vez se tiene que pasar por un proceso para coger esa energía otra vez y seguir siendo el trabajo que el Señor nos llamó a Es nosotros. necesario, es importante, eso se llama stewardship, Ajá. cargarnos de las Mayordomía. cosas que... Mayordomía, Yeah, gracias. yeah. Mayordomía no solamente de las cosas que tenemos, sino de nuestro cuerpo también. Amén. Pero estamos hablando de otro, de estar unidos al cuerpo de Cristo y no por ¿cómo se dice? Por vanidad o por no ninguna razón, ¿cómo se dice? Eficaz, ¿verdad? Dejar de estar unirnos, oh my goodness, unidos unirnos. al cuerpo. Amén. Y vamos al último de John Stott, que es otro. Me gusta John Stott porque hizo muchos libros de disciplina, Ajá, que claro. son buenos. Él dice, él es el único miembro de la congregación que se mantiene apartado de una comunión cristiana más íntima y que probablemente atrofiera a dañarle su progreso espiritual. So, ¿qué dice ahí? Es que el miembro solo, Lone Ranger. como dijo el hermano, No solitario, que uno no puede trabajar solo, uno no es llamado a trabajar solo, que el miembro que se queda solo y que de verdad está poniendo pared para quedarse solo o sola, está dejando o negando la intimación que se necesita de estar cerca de Cristo. La intimidad. Se necesita. Mira, yo he visto, y lo he visto en diferentes lugares, personas que se cierran, vienen, oran, oyen y se van. No saludan los hermanos, las hermanas y ni nada. ¿Qué sucede en esos momentos? No hay crecimiento. No. Es más que tú estás viniendo, no hay un cambio. La misma manera que tú entraste, tú saliste. No va a haber un cambio. Eso no es lo que el Señor llamó para nosotros. El Señor sabía que necesitamos cada uno de nosotros para hacerle cambio. No podemos estar solos. Igualmente, como Él dijo, si no puede estar solo, busca un buen compañero. Y eso es entre nosotros casarnos. Buen compañero. El Señor sabe que hay una necesidad de comunidad. Adam, Eve, family, ¿verdad? Adán y Eva y una familia. Jesús, el pueblo de Israel, right? Amén. Familia, tribes, era un pueblo, no estaban solos. Jesús con sus discípulos, Jesús no estaba solo. Amén. So, vamos a cerrarlo ahí. Dios quiera que esto sea una bendición para ustedes. Gracias por estar con nosotros. Y vamos a cerrar en oración. Man, you wanna close Perdona los errores de mi Perdona los míos. Perdona Lo hicimos con amor. Estoy Yes. seguro que ustedes lo saben. Okay. Okay. You wanna close? Amantísimo Padre Celestial, te damos a ti toda la honra y toda la gloria, Padre. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos ha dado para, Señor, explicar, Señor, la palabra, para que todo aquel que escuche la palabra sea fortalecido,
tenga entendimiento, Señor, y el conocimiento de que es una iglesia, Padre Celestial. Que podamos estar más unidos, Señor, mientras los tiempos siguen empeorando, pero que la iglesia siga creciendo, fortalecida, Señor, unos con nosotros, amándonos unos con nosotros y creciendo, Señor, oh Padre Celestial, para tu honra y tu gloria, que podamos resplandecer tu amor, tu compasión, tu misericordia, Señor, y de que, Señor, tú nos has llamado para este tiempo, Señor, que podamos, Señor, agradecerte, Padre, en todo lo que hagamos. Señor, bendice cada uno de los maestros, bendice todo aquello que han escuchado y los que van a escuchar, que tu palabra pueda, Señor, hacer el cambio necesario o el entendimiento necesario, Padre, para el crecimiento de nuestras vidas. Amén. En el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Amén, amén. Gracias por estar con nosotros y Dios lo bendiga.